En este video vamos a ver cómo trabajar con hojas de transporte. Las hojas de transporte son documentos que engloban a un conjunto de comprobantes a los cuales se les asocia un cierto transportista y algunas características más. Como vamos a ver, accedemos por el menú Documentos, Hojas de Transporte. El sistema nos va a cargar por defecto un conjunto de comprobantes correspondientes al día de la fecha que están pendientes de intervención, es decir, no se ha hecho el contralor de valores recibidos contra las facturas emitidas. Esto es típico de una situación de reparto, digamos. Se muestran por defecto también los comprobantes que no tienen una hoja de transporte asignada, es decir, no tienen, dice sin hoja de transporte, está marcada esa opción. Y bueno, aparecen algunos otros filtros que podemos utilizar para, por ejemplo, si queremos filtrar documentos solo contado o los documentos de cierto funcionario o de cierto transportista. Algunos de estos documentos se han generado, un documento se ha generado sin transportista, a los otros se les ha asignado un cierto transportista. Vamos a ver que en este momento nosotros podemos mantener los transportistas asignados o cambiar esa asignación si es necesario. Para la creación de una hoja de transporte, sencillamente marcamos, por ejemplo, dos comprobantes de los mostrados por el sistema y luego en la parte inferior tenemos los valores para la creación de la hoja. La fecha de inicio de transporte y de fin de transporte, por defecto es el día de la fecha. El vehículo a utilizar es un desplegable en donde se muestran los vehículos que el administrador ha dado de alta en el sistema. Podemos seleccionar Jack, por ejemplo, en este caso. Los vehículos, hago un paréntesis aquí, se gestionan en personal vehículos. Personal vehículos, nosotros podemos ingresar un código alfanumérico cualquiera. En este caso nosotros estamos colocando un nombre, digamos. El nombre del vehículo, la matrícula, puede haber o no un responsable de este vehículo a los efectos informativos. Y bueno, aquí se pueden gestionar los vehículos de la empresa, los cuales van a aparecer luego en esta lista. Vamos a seleccionar aquí un transportista. Vamos a suponer que este transportista T204, nosotros en realidad no contamos con él en este momento y vamos a asociar la hoja de transporte a otro transportista. Podemos seleccionar acompañantes y le damos crear hoja. En este caso, el sistema nos indica que el primer documento ya seleccionado tiene un transportista diferente. Vamos a confirmar el cambio de transportista. Decimos que sí y se ha generado esta hoja de transporte. Al generarla, bueno, aparece en el listado inferior. En el listado superior desaparecen las dos facturas que hemos ya asociado a una hoja de transporte, porque la opción por defecto en la parte superior se muestran comprobantes sin hojas de transporte para facilitar el proceso de creación de las mismas. Podemos consultar los documentos que forman parte de la hoja de transporte generada mediante doble clic. Vemos aquí que efectivamente el transportista de cada uno de los documentos seleccionados quedó cambiado al que nosotros indicamos en este momento. Y este listado de comprobantes nos muestra un total de la hoja de transporte, que sería el total de valores con el cual el transportista debe volver. Nosotros, habiendo una hoja de transporte ya generada, podemos, por ejemplo, marcar una nueva factura y agregarla a la hoja de transporte seleccionada aquí. Esto se hace mediante el comando agregar doc a hoja seleccionada. Hacemos clic allí. Nuevamente, el sistema nos dice que el transportista no coincide con el de la hoja de transporte. Le decimos que sí, que queremos cambiar de transportista y se va a agregar entonces un tercer documento. Desaparece este documento de la lista superior y mediante doble clic vemos que se incorporó al listado de comprobantes de la hoja de transporte seleccionada. De la misma forma o similar, podemos quitar documentos de la hoja de transporte. Mediante doble clic entramos, marcamos la hoja de transporte, perdón, marcamos este comprobante particular de la hoja de transporte y le damos quitar documento de hoja seleccionada.
y ahí se refrescan los comprobantes, tanto el superior como el listado de comprobantes superior como inferior. Nosotros podemos crear una segunda hoja, podemos crear todas las que queramos y asignarlas a distintos transportistas. Mientras la hoja de transporte esté en estado activa, como se indica aquí, es decir, la opción de filtro por defecto es mostrar hojas de transporte activas, la hoja de transporte se podrá modificar libremente, ya sea reasignarla a otro transportista, modificar el vehículo, acompañante, fecha de inicio y fin de transporte, comprobantes que la conforman, etc. Incluso podemos anular la hoja de transporte en caso de que queramos echar toda la operación para atrás. En este filtro de estado, nosotros podemos ver si para este día hay otras hojas de transporte. Al seleccionar la opción todos, hemos generado aquí otras hojas que ya se cerraron y por lo tanto se muestran con estado cerrada y en color rojo. Las hojas de transporte que están cerradas no admiten más modificaciones. Por ejemplo, si marcamos esta hoja de transporte, marcamos uno de los documentos del listado superior y le decimos al sistema que agregue el documento a la hoja seleccionada, el sistema nos advertirá de que esta hoja ya está cerrada y que no es posible su modificación. Obviamente no es posible ni agregar documentos ni quitar. Ninguna modificación es posible hacer sobre una hoja de transporte cerrada. Volvemos a filtrar solo las activas. Y para cerrar una hoja de transporte, sencillamente la marcamos. Si todos estos datos son correctos, le damos cerrar hoja seleccionada. El cierre de la hoja de transporte llevará automáticamente a la intervención de los documentos que la conforman. Esto es un proceso automático y del cual el sistema nos advertirá. Marcamos la hoja, le damos cerrar hoja seleccionada y en este caso, como justamente va a haber un proceso de intervención de los comprobantes, se nos pide que seleccionemos el cajero o el funcionario cuya caja se desea afectar. Del listado de cajeros disponibles, seleccionamos uno, le damos cerrar hoja seleccionada, el sistema nos pide confirmación y nos indica que el cierre de la hoja va a suponer la intervención en forma automática de todos los comprobantes asociados. Le decimos que sí y queda cerrada la hoja de transporte.